Buenos días, niñas. Vamos a comenzar la clase de lenguaje de cuarto grado correspondiente a esta semana, comenzando con la unidad número 6 que se llama Disfrutemos de la poesía. El poema, estructura, estrofa, verso y rima es el contenido. Dice que el poema es una composición literaria en una forma particular, da a conocer los pensamientos, sentimientos y las emociones del autor. Además que el poema está compuesto por versos, estrofas, rima, que hay rima consonante y rima asonante. Nos expresa pensamientos, sentimientos y emociones. El poema posee aspectos que le dan forma, entre ellos el tema. Es un aspecto que ayuda a comprender mejor el poema, pues es su eje fundamental, o sea, de lo que trata. Nos brinda una idea general de la emoción principal que contiene el poema. Puede ser una idea de alegría, de tristeza, reflexión, etc. Además, otro aspecto son los símbolos e imágenes. La utilización de elementos de valor simbólico y de imágenes literarias, metáforas, personificación, símil, etc. Estas ayudan a darle una forma artística y expresiva al poema. Otro elemento son los párrafos. Los párrafos le brindan una apariencia relativamente sencilla al poema, ya que son siempre en forma de agrupaciones de versos entre paréntesis tenemos estrofas, aunque también puede ir en prosa. Además tenemos otro aspecto, la entonación y la pronunciación, que deben ser las adecuadas a leer o declamar un poema, pues estas ayudan a la intensidad, la musicalidad y la cadencia, distribución armónica de acentos y pausas del poema. Veamos la estructura de un poema. La estructura de un poema presenta los siguientes aspectos. Verso. El verso es el conjunto de palabras que forman cada línea de un poema. La estrofa. La estrofa es el grupo de versos equivalente a un párrafo que conforman un poema. A veces puede tener 2 o 3 o más estrofas. La rima. La rima es la repetición constante de los últimos sonidos en la última palabra del verso, a partir de la última vocal acentuada. Además hay dos clases de rima. Tenemos la rima consonante, que es la que coinciden de sonidos entre vocales y consonantes. Y la rima asonante, que hay coincidencia de las vocales. Veamos a un poema. Dice, la noche del mundo, qué largos cabellos, los suelta en la torre del viento, los peina en el valle, los trenza en el cerro, los abre en las ramas, frías de almendro. Es un poema de Claudia Lara, se lo voy a leer de nuevo. Dice, la noche del mundo, qué largos cabellos, los suelta en la torre del viento, los peina en el valle, los trenza en el cerro, los abre en las ramas, frías de almendro. Bueno, aquí podemos ver cuáles son los versos. Todas estas líneas que forman cada estrofa es lo que vamos a llamarle que son versos. Y las estrofas son estas dos. De este poema está compuesto de 2 estrofas. Y tiene aquí 4 versos y aquí hay otros 4 o 8 versos. ¿va? Esos son los versos, el conjunto de palabras que forman cada línea de un poema. Este fragmento tiene 8 versos y tiene 2 estrofas. Veamos otro ejemplo, dice conejo rabito. Se metió en su huequito, se comió su zanahoria y acabó con esta historia. Este es un anónimo, pero es una estrofa. También
Y veamos la rima. Aquí tenemos rabito, hito, huequito, hito, oria, oria. Hay terminaciones de la rima, ¿bien? Lo que estamos viendo que es la terminación o la repetición constante de los últimos sonidos en una palabra. ¿Verdad? Aquí tenemos la rima. Veamos algunas actividades. Me van a copiar un poema en su cuaderno. Me van a identificar el tema, el número de estrofa, los versos y el tipo de rima que se ha empleado. Además me van a explicar la importancia de los siguientes aspectos de un poema. El tema del poema, la entonación y la pronunciación del poema. Vamos a ver otro contenido que se llama las figuras literarias, la personificación y la metáfora. El lenguaje literario utiliza figuras para embellecer la expresión. La belleza invita a compartir emociones y sentimientos con los demás. La metáfora cambia el significado de las palabras y la personificación da vida a los seres inanimados o cualidades humanas a los animales. Ambos incentivan la creatividad. Primero hablemos de la personificación. Es la que atribuye vida o cualidades humanas a los animales, seres inanimados. Ejemplo, vamos a ver. Dice, empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Llora monótono, como llora el agua, como llora el viento, sobre la nevada. Es un poema de Federico García Lorca. Veamos aquí lo que está empleando la personificación. Dice, empieza el llanto de la guitarra. Como dice que atribuye vida o cualidades humanas a animales o a seres inanimados. Otra está acá, dice, llora, está hablando de la guitarra, ¿va? Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento. Entonces veamos que son formas de cómo son maneras de emplear lo que es la personificación. Veamos qué es la metáfora. La metáfora es la utilización de una palabra con el sentido de otra, con la que guarda alguna relación. La metáfora comunica cualidades de las personas en forma poética. Veamos algunos ejemplos. Docente, que es la puerta del saber. En el siguiente fragmento hay algunas palabras que sustituyen a las palabras manos. Dice, manos de mi madre. Manos las de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras. Ellas, cuando la vida deja mis flores mustias, son dos milagros blancos apaciguando angustias. Y cuando el destino me acosan las maldades, son dos alas de paz sobre mis tempestades. Es un fragmento de Alfredo, un poema de Alfredo Espino. Y aquí podemos ver donde se ha empleado lo que es la metáfora. Como dice que la metáfora es la utilización de una palabra con el sentido de otra, ¿verdad? Dándole otro sentido que guarda alguna relación con la misma palabra. Aquí tenemos donde dice son dos milagros blancos. Otra es son dos alas de paz.
O sea, están hablando de las manos de la madre. Dice, son dos milagros blancos, dos alas de la paz. Está utilizando otras palabras con otro sentido, pero que guarda alguna relación. Entonces comprenda lo que es la personificación y lo que es la metáfora. La personificación, que es la que atribuye vida o cualidades humanas a animales o a otros seres. Y la metáfora es la que utiliza palabras con el sentido de otra, pero que tiene alguna relación. O sea, veamos algunas actividades que me van a resolver de este contenido. Van a escribir en cada ejemplo una P si cree que la frase que estamos usando es personificación, o una M si cree que es una metáfora. Por ejemplo, dice, tus labios pétalos perfumados. El sol bebía agua del arroyo. Diente de marfil. Empieza el llanto de la guitarra. La tarea es pan comido. Las nubes lloraban tristemente. Tus cabellos son de oro. En cada oración ustedes van a ver si es personificación o es una metáfora la que se ha empleado. La máquina rugía. Bueno, espero que hayan comprendido. Finalizamos la clase de esta semana y tengan todos un buen día.